He observado algunas cosas que considero fundamentales, como por ejemplo las normas de la naturaleza que obligan al ser humano por dictamen a concordar con ellas. Ignorar la ley no exime al ilícito de sus delitos. Por ignorar las normas se padecen desencantos, desencuentros y desgracias consecuentes con la lógica de obrar contra dichas normas. Algunos de estos padecimientos se derivan de la diversidad y variedad de significados que se pueden o que se ofrecen a las propiedades o facultades de las capacidades humanas o relativos al significado de los valores humanos. Significados que afectan e influyen en nuestro comportamiento social. La diversidad en significados sobre algunos términos como libertad, deber, derecho, capacidad, habilidad, virtud, instinto y celo confunden y provocan la ignorancia entre personas. Con este relato que estoy haciendo espero motivar al que me escuche a despertar de su letargo superficial y a observar lo invisible que faculta y fundamenta la realidad de cuanto nos rodea. A veces caemos en la solución más fácil, preguntamos al mecánico sobre la calidad del auto y sí, es importante la respuesta del mecánico, pero el que conoce al auto mejor que el mecánico es el autor. El mecánico es producto resultante derivado del creador del auto, pero no es el ingeniero que lo ingenia. El ingeniero que lo origina es el que conoce las propiedades, las finalidades y funciones que realiza el auto. Por supuesto que un mecánico exigente puede llegar a descubrir los elementos de un auto e incluso repararlo y mejorarlo, pero esa no es la labor que les compete a todos los mecánicos. Con las normas de la naturaleza ocurre lo mismo. A veces consideramos verdaderos los análisis de los filósofos o científicos y no buscamos su coincidencia con las normas naturales. Se sabe que en toda certeza existen tres verdades, esto lo hemos repetido muchas veces, la tuya, la mía y la verdad. La verdadera originaria de la existencia es la naturaleza. Esa es la verdadera originaria de la existencia, la naturaleza. Ella es el ingeniero que encierra en sí el secreto de los fundamentos y funciones de las especies en su totalidad, incluida la finalidad y función de la especie humana. La naturaleza y sus principios son generalmente ignorados. Interesa más la película de ficción que el sentido de la vida. Vivimos sin saber por qué ni para qué y creemos que buscar el éxito profesional es nuestro sentido. Se ha trastocado la realidad de la existencia humana justificándose incapaz de reconocerla. El lamentable convencimiento de que todo es relativo, esa frase, todo es relativo, todo es cierto o falso, bueno y malo, al mismo tiempo, según el que lo aprecie o desprecie, impide la posibilidad de reconocer las razones constantes e inmanentes del universo. Y la naturaleza contiene fundamentos inmutables, universales y variables particulares derivadas de los anteriores inmutables. Es decir, todo lo variable es originado por lo absoluto inmutable, por la totalidad de todas las cosas. La totalidad de la creación es solamente una. No varía. No existe diversidad en el inicio absoluto de la creación. El inicio absoluto de la creación es uno solo. Se realiza por algo y para algo. Eso es universalmente absoluto. El carente de independencia se aborrega, el carente de libertad se esclaviza, el carente de criterio se lo cree todo. La libertad, autonomía y responsabilidades humanas se perdieron hace tiempo ya y son o han sido pocos los determinados a restituirlas, muy pocos. Generalmente aquellos determinados son rechazados por ser precisamente distintos. No olvidemos que en un hospital mental el dolor es lo que todos comparten y el sano, el doctor, es el más raro. Él es el más extraño dentro de un hospital psiquiátrico. Escuchamos que todo se origina en un Big Bang y nos quedamos con el sonido de la palabra porque no comprendemos cómo se deriva el orden de una explosión, pero repetimos una y otra vez que nuestro origen es un gran punto. No nos damos cuenta de que la teoría del gran punto o del Big Bang no explica el origen del universo, sino una porción de su proceso nada más. La teoría del Big Bang dice que el universo se encontraba comprimido
en una alta densidad y se expandió mediante la explosión. Y esa simple explicación satisface el interés de una mayoría de inocentes. Y uno dice, bueno, ¿y qué me explicas con eso, con una parte del proceso, que una explosión? Bien, si buscamos respuesta a la pregunta sobre el origen de la vida, generalmente encontraremos versiones relativas a la vida en pleno desarrollo, a la vida de los animales, a la vida de los elementos simples o compuestos químicos, y la versión mayormente conversada es la generación espontánea. Esa respuesta no se ajusta a razón alguna, porque no se puede definir el significado de lo espontáneo. Y como no existe definición que justifique el origen, la identidad y el propósito de lo espontáneo, se añaden otros justificativos injustificables, las mutaciones. Pero tampoco se puede definir con una razón justa el origen, la identidad y el propósito de las mutaciones. Por lo mismo, hay que añadirle más contenido que confunda y detenga el interés por descubrir cómo, cuándo y de qué modo se origina la vida. Se le añaden miles de millones de años. ¿Y quién puede demostrar las modificaciones en el desarrollo durante miles de millones de años? ¿Alguien estuvo ahí? Eso es literalmente indemostrable, pero 1000 veces repetido se transforma en verdad. Cuando el intelecto no logra descubrir la verdadera razón que justifica la necesidad de una realidad, se tranquiliza considerando la opinión ajena, incluso sin disponer de la demostración de su certeza, pero me lo dijo alguien. Así surgen las adicciones mentales, los fanatismos, las fantasías, los convencionamientos irracionales, injustificados, pero, claro, te lo ha contado alguien, y ese alguien tiene que haber evaluado la razón. Pero resulta que nadie la puede evaluar, pero la cuentan. Sin ánimo a desmerecer la importancia de la labor de los científicos y de la ciencia, reconociendo la rectitud de algunos de sus aportes, de sus descubrimientos y de sus demostraciones, quiero indicar que la ciencia es producto de estudios realizados por científicos que son personas humanas con sus defectos y virtudes. No conozco ningún científico perfecto. Y en ocasiones adaptamos la posición del observante y nos creemos cualquier afirmación por el mero hecho de ser explicado por un hombre de ciencia. Y no todo lo que un científico explica ha sido siempre demostrado. También creen e imaginan, idealizan, pretenden y esperan, como lo hace cualquier humano. El término científico, entre comillas, hoy se justifica del mismo modo que en la Edad Media se justificaba utilizando el término Dios. Si es la voluntad de Dios, aunque no se entienda su porqué, hay que cumplirla. Es verdad. Ahora todo aquello que se dice ser científico es verdad, sin saber su porqué. De esa forma se transforma en verdad. Y no se dan cuenta de que Tales de Mileto o Anaximandro en su época fueron considerados sabios equivalentes a los científicos de hoy. Pero todos sabemos que se equivocaron al afirmar que la Tierra era plana. Y no todos los análisis científicos son ciertos. La mayoría de los artículos publicados, incluso en revistas serias, son flojos. Eso es lo que dice John Ioannidis, profesor de medicina en Stanford y especializado en el estudio de estudios científicos. En primer lugar, es necesario definir el significado de vida. Según nuestra apreciación, lo vivo se mueve, y en el cosmos o en el universo se mueve todo, desde el electrón de un átomo hasta la galaxia, pasando por cada uno de los complementos duales de las especies naturales. Existen movimientos visibles y movimientos no visibles, como las facultades de una semilla, por ejemplo. Decir que una semilla no tiene vida porque no vemos cómo se mueve no es correcto, porque la semilla en sí contiene todas las facultades de la planta a la que faculta y que desarrolla después. Así como vive una patata o una semilla de trigo, vive también el hidrógeno o cualquier elemento simple que contiene en sí movimientos complementarios entre sus cargas. ¿No es cierto? Y si se mueven, están vivas. Y si funcionan, están vivas. ¿Por qué? Porque morirían cuando defuncionen, cuando no funcionen, cuando paralicen ese movimiento. Si lo analizamos en profundidad, podremos observar que sus movimientos, limitados por presiones, peso, masa, densidad o cualquier término que le queramos añadir, sus movimientos se limitan al cumplimiento de su categoría.
El movimiento del hidrógeno es constante, el del helio también, el del carbono también, por lo tanto responden a ciertas pretensiones o propósitos. Esto obliga a comprender que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, ¿no es cierto? Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya me está anunciando el vídeo que se termina el tiempo. Y en el próximo vamos a seguir hablando de las fuerzas que originan el cosmos. Tema muy interesante. Yo os invito a seguir estudiando esto a fondo porque hay muchas verdades que algunos descubren y que otros se interesan por ellas. Y yo espero que ustedes estén interesados en estos vídeos y sigan participando. Suscríbanse al canal y juntos conoceremos cosas que hasta ahora han sido oscuras o secretas. Gracias.